hoy, yo quiero introducir la conversación que vamos a tener presentándole algunas figuras aquí que creo que pueden apoyar lo que quiero compartir con ustedes. En el 2013, cuando yo llegué aquí a esta iglesia pastoral, tuve la oportunidad de visitar las oficinas nacionales en Springfield, Missouri, de lo que es el Concilio de Asambleas de Dios. Y para mí fue una hermosa experiencia porque esa oficina, diríamos, son las oficinas centrales de lo que es el Concilio Asambleas de Dios. Para que usted tenga una idea, es un edificio extremadamente grande. Nosotros decimos que es como el Capitolio, ¿verdad? De los ministros, y generalmente le muestran a uno todas las áreas donde se imprimen los libros, donde están los diferentes departamentos. Y desde ahí, imagínense, desde ese lugar se maneja, diríamos, todo lo que es el concilio a nivel general. Para que usted tenga una idea, estamos hablando de que Asambleas de Dios actualmente tiene unos 65 millones de miembros diseminados en todo el mundo. Ya usted sabe la cantidad de pastores, de misioneros, y todo se maneja desde esa central, diríamos. Todos los contactos están ahí. Pero algo que me llamó la atención en esa visita fue tener la oportunidad de entrar a la oficina principal de quien en ese momento era el presidente o el superintendente general de Asamblea de Dios, nuestro hermano George Wood. George Wood, estoy hablando del 2013, ya murió, amén, pero fue un gran ministro que por varios años dirigió a Asambleas de Dios. Y yo estar en la oficina de este gran hombre de Dios fue una hermosa experiencia porque me permitió de alguna forma en poco tiempo ver la historia de este pastor. Recuerdo que en una de las esquinas había un púlpito de madera un tanto pequeño y nos explicaba el guía que ese púlpito estaba puesto ahí porque había sido el primer púlpito que aquel pastor había utilizado desde donde él había predicado, amén, en su primera iglesia. También estaba la Biblia de su uso, estaban diferentes fotos familiares y fue tan interesante esto que a partir del 2013, de alguna forma yo tengo cierta fascinación o cierta inclinación a visitar oficinas de líderes. A mí me gusta visitar oficinas de líderes porque de alguna forma usted puede encontrar allí muchas enseñanzas. Cuando usted va a ese lugar privado, a ese lugar de trabajo de los líderes, usted puede aprender mucho acerca de la vida de ellos. El año pasado, mi esposa y yo también tuvimos la oportunidad de estar en Atlanta, invitado por el pastor Choco, y también se nos llevó a la oficina principal del fundador de lo que hoy se conoce como la cadena de restaurante Chick-fil-A. Están las oficinas en Atlanta. Y de igual manera también tuve la oportunidad de ver el escritorio, de ver la Biblia donde él hacía su devocional, de ver toda la oficina donde él se pasaba, diríamos, el día. Y esto, mis amados hermanos, son experiencias importantes porque en el lugar donde pasamos tiempo, en el lugar donde trabajamos, de alguna manera siempre debemos mantener ciertos elementos que nos ayuden de alguna forma, yo digo, a mantenernos aterrizados en tierra. Y todos estos elementos que usted ve aquí, yo los seleccioné de mi oficina. Los que han tenido la oportunidad de subir a mi oficina saben que, entre otras cosas, usted va a encontrar muchos detallitos y regalos que los hermanos me traen
por lo general cuando están de viaje. Y yo agradezco cada persona que se toma el tiempo para traerme un detalle. Y lo digo no por lo que tenga que ver por el precio o por lo elegante del regalo, sino por la oportunidad de que alguien estuvo en su país y pensó en ti. Para mí, mis amados hermanos, eso tiene un gran valor. Un gran valor de que alguien se tomara el tiempo de ir a un lugar y decir, mira, yo creo que esto le puede interesar al pastor. Así que yo tengo, diríamos, bueno, Ana sabe, amén, tenemos muchos regalos ahí. Hay uno que le llama la atención a la pastora, que es como especie de una pata de una cabra, que me la trajeron de México, amén, hasta está dedicada a mi nombre y todo. Y entonces eso no es muy común en República Dominicana, pero ahí tengo mi pata de cabra. Amén. Y la pastora cuando nos la dieron, la recuerdo como ahora, la pastora muy emocionada le dijo, ay, gracias. Y cuando abrió dijo, ay, ¿qué es esto? Así que hasta la pata de cabra la tenemos y agradezco, amén, todo esto. Pero hay ciertos elementos que de alguna forma me ayudan a mantenerme con los pies, diríamos, en la tierra. Y yo quiero invitarle a que usted sea en el rincón de su casa, en su oficina, en un rincón donde usted acostumbra a tener su devocional. Espero que usted tenga su devocional, amén, pero donde usted acostumbra a encontrarse con el Señor, a donde usted acostumbra a leer la palabra, a tener un tiempo de oración. Les recomiendo buscar un lugar privado donde usted pueda tener comunión con Dios, y allí usted pueda poner ciertos elementos aún para orar por ellos, y eso le va a ayudar a traer claridad a su vida. Por ejemplo, yo me gusta esta imagen porque cuando entro a mi oficina siempre tomo un tiempo para mirar para el estante donde está esto y trato de recordarme a mí mismo que sobre todas las cosas, mis amados hermanos, nuestro trabajo, no solamente lo administrativo, nuestro trabajo tiene que ver con la oración. Como ministro, yo tengo que constantemente recordarme a mí mismo que debo ser un hombre de oración. Y tengo esta imagen para este recordatorio. De hecho, esta imagen aquí está con la Biblia, amén. Y lo que me recuerda a mí es que debo insistir en ser un hombre de oración. Esta me gusta, esta la traje de Israel y esta tiene que ver con el arca del pacto sostenida por los sacerdote, pero esta imagen la compré no solamente por lo hermoso trabajo que es, sino para constantemente recordarme a mí mismo que así como tengo que ser un hombre de oración, también tengo que ser un hombre que se dedica a la adoración a Dios. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos que aprender que nuestro trabajo para Dios es un trabajo santo, sagrado, pero que también es una oportunidad para adorar la presencia del Señor. ¿Cuántos necesitan la presencia del Señor en su vida? Amén. Necesitamos constantemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser hombres y mujeres que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Esta también la traje de Israel y si usted se da cuenta es un león con un cordero, y esto me anima a recordar que por sobre todas las cosas yo no solamente soy pastor, sino que soy una oveja. Una oveja que está acompañado de un pastor, pero sobre todo que a ese pastor le llaman el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Y si usted va a mi oficina, usted va a ver estos detalles, amén, que me ayudan a mantenerme clarificado. Esta me gusta, amén, esta me gusta, no solamente por los personajes que aparecen ahí. Claro, yo sé que tenemos que actualizar la foto, amén. Pero esta es la pastora y mi hijo Manny, cuando tenía como 6 años. Tengo que actualizar esta foto, amén. Pero este cuadrito me ayuda a recordar lo que
es importante en mi vida, que es mi familia. Por ello me consagro, por ello me cuido, por ello trabajo. Usted tiene que tener su familia en un lugar especial. Y animo a cada familia a que en la medida de lo posible se pueda tomar una foto familiar. Puede aprovechar a Saya, el fotógrafo de aquí, pero puede tomarse una foto familiar para que usted tenga presente que después de Cristo, después de su salvación, lo más importante que usted tiene es su familia. Amén, mis hermanos. Pero quise mostrarle todo esto porque esta me llegó recientemente. Esta la compramos en Israel y mi esposa me preguntaba que a quién se la iba a regalar. Y yo le dije, no, esa no la voy a regalar, esa va para la colección de nuestra oficina. Porque lo que me da esta imagen, usted sabe quién es ese, ¿verdad? Ese es Sansón. Amén. Y lo que me gusta de esta imagen es recordarme a mí mismo a no depender de mis propias fuerzas, a no depender de mis propios dones y talentos. Porque probablemente la historia de Sansón se puede repetir en algunos de nosotros. Si le pasó a Sansón, puede ocurrirnos a nosotros. Las semanas pasadas yo estuve hablando acerca de la vida de Sansón y paradójicamente nosotros iniciamos un tema que quiero convertirlo en una serie de unos 3 sermones, pero hablábamos acerca de la muerte de Sansón y en esa ocasión hablábamos de Sansón, fuerza, fracaso y redención. Sansón, fuerza, fracaso y redención. Y lo que ilustrábamos o lo que hablábamos en esa oportunidad era de cómo Sansón termina su vida, cómo muere Sansón. Bueno, en esta mañana yo quiero aprovechar esta imagen y esta introducción para que volvamos una vez más a la vida de Sansón, pero en este caso yo quiero que vayamos específicamente al nacimiento de Sansón. Acompáñeme en el libro de Jueces, capítulo 13, Jueces, capítulo 13, desde el verso 1 en adelante, se comienza a narrar la historia del nacimiento de Sansón. Me hubiese gustado tener imágenes como esta para regalársela a cada uno de ustedes. Amén. Pero si usted quiere, le toma una foto, pero recuérdese usted mismo que usted puede también ser Sansón. Amén. De hecho, creo que todos nosotros en alguna área somos Sansón. Estamos dotados, estamos llenos de áreas fuertes en nuestra vida. Tenemos dones, talentos, tenemos grandes ministerios. Pero al igual que Sansón, también tenemos áreas oscuras, áreas de debilidad que nos pueden afectar. Vayamos ahí a la historia que se nos narra en Jueces capítulo 13. Quiero pedir que me deje su Biblia abierta porque vamos a considerar no solamente el verso 13, sino también el capítulo 14. ¿Lo tenemos ahí? Verso 1 del capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años tenían los israelitas esclavos de los filisteos. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Me llama la atención que en la historia de Sansón se menciona el nombre del padre, pero nunca el de la madre. Solamente nos dice que era estéril, que nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo:
he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y oiga esta expresión: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Padre, venimos ante tu palabra una vez más, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra está hecha, está organizada para alumbrarnos, Señor. Padre, que esta conversación sea de edificación para mis hermanos y para mí, Señor. Que tú nos ayude, oh Dios, a ver a través de la vida de Sansón el peligro al que nos enfrentamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El propósito de mi enseñanza en este día es mostrar cómo una persona con gran llamado y con unción puede equivocarse en decisiones y falta de disciplina espiritual, y como resultado desperdicie su vida y su potencial. En los versos que hemos leído se nos introduce la historia del nacimiento de Sansón. Sansón fue un juez en Israel que nació con un propósito divino claro. Si hay personajes en la palabra del Señor que se puede decir que tenían un destino, que tenían un propósito divino claro, podemos mencionar a Sansón. De hecho, a excepción de Cristo, Sansón tuvo el privilegio que su nacimiento fuera anunciado por un ángel. Hay por lo menos 2 personas más en la Biblia que sus nacimientos fueron anunciados por ángeles. Está el caso, diríamos, de Juan el Bautista, que Dios se le apareció a través del ángel Gabriel a Juan el Bautista, a la mamá de Juan el Bautista, y le habló acerca de lo que sería su nacimiento. También está el caso de Samuel. Dios había hablado a la mamá de Samuel que iba a concebir. Pero me llama la atención, mis amados hermanos, que en el caso de Sansón, quien le aparece a la mamá de Sansón, aunque no conocemos su nombre, era directamente el ángel de Jehová. Para que usted tenga una idea, cuando en el Antiguo Testamento se menciona al ángel de Jehová, no está hablando de cualquier ángel. Cuando se menciona el ángel de Jehová, lo que se considera que era una especie de teofanía, y una teofanía es una forma de Dios tomar forma humana para mostrarse a los seres humanos, y algunos relacionan el ángel de Jehová, a diferencia del arcángel Miguel o del ángel Gabriel, el ángel de Jehová con la misma persona de Jesucristo. Era una especie de Dios mismo presentándose delante de una persona. ¿Recuerda usted con Abraham, cuando Abraham recibió a aquellos 3 caminantes que iban rumbo a un lugar y Abraham lo invita a comer? Ese era una teofanía, era Dios junto con 2 ángeles que al final son los que descienden y destruyen a Sodoma. Usted se imagina el privilegio de que el ángel del Señor, en este caso como se llamaba en el Antiguo Testamento, se le presente. Al caso de la mamá de Sansón, el ángel de Jehová le aparece y habla de que ella va a tener un hijo. De hecho, me llama la atención que
cuando ella va a donde el esposo y le da la noticia, ve ahí el verso 6, le da la noticia de lo que le había pasado con aquel ángel. Ella le dice, la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí. Y oiga la descripción que ella dice, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. El ángel que le apareció a ella era de tanto esplendor, de tanta belleza, que era hasta difícil mirarlo cara a cara. Ahora, hasta ese momento ella no sabía que estaba hablando con el ángel de Jehová. De hecho, más adelante dice en el verso 8 que Manoa, que se ve que era un hombre muy consagrado, Manoa oró a Dios y le pidió a Dios. En el verso 8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer, a la mujer? Y él dijo, yo soy. Hasta este momento Manoa piensa que está hablando con un hombre, con un varón. No es sino hasta que él lo invita a comer y el ángel le dice, no, aunque me detengas no voy a comer en tu casa. Si tú quieres, ofrece sacrificio. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando él hizo sacrificio, él quemó unas carnes. El ángel hizo milagro delante de Manoa y de su esposa. Y justamente el milagro que hizo fue que el ángel mismo subió a donde estaba el fuego y subió con el mismo fuego y desapareció. Esto impactó tanto a Manoa que el mismo Manoa dice, ahora entiendo que estaba hablando directamente con el ángel de Jehová, así que vamos a morir. Y su esposa le dice, si Dios hubiese querido matarnos, nos mata desde un principio, así que tranquilo. Lo que quiero resaltar aquí, mis amados hermanos, es que el nacimiento de Sansón fue anunciado gloriosamente. Yo me imagino durante estos 9 meses de embarazo, esta mujer que había sido estéril estaba esperando con ansias el nacimiento de Sansón. Se le había dicho que iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo y que navaja no pasaría por sobre su cabeza, porque el niño sería nazareo a Dios desde su nacimiento. Y me llama la atención lo que dice este verso 5 que hemos leído. Al final dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¡Wow! Tremendo. No solamente el ángel anuncia el nacimiento de este muchacho, sino que también le dice cuál va a ser el propósito de su vida. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Cómo es posible, mis amados? ¿Cómo es posible que alguien llamado por Dios, lleno de la unción de Dios, ¿cómo es posible que alguien que hasta su nacimiento fue profetizado, cómo es posible que al final de su vida desperdicie su vida y su propósito? ¿Cómo es posible que alguien que comenzó la carrera como la comenzó Sansón? Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido el privilegio de iniciar la carrera como la inició Sansón. De hecho, no conozco a nadie aquí que su nacimiento haya sido profetizado por un ángel. ¿Hay alguien entre nosotros aquí? Amén. ¿Alguien dijo amén?
¿Hay alguien nació aquí que... Por favor, quiero conocerte después del servicio, quiero conocerte. Ya me lo señalaron, ya lo tengo aquí. Hermano, piense por un momento. ¿Cómo un hombre que comienza la carrera de su vida de esta manera, cómo es posible que termine como terminó Sansón? ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? Si Sansón comenzó la carrera de esta manera, todo apuntaba a que Sansón iba a terminar bien. Ahora, mis amados, nosotros debemos entender una cosa. En la vida no se trata tanto de cómo comenzamos nuestra carrera, sino cómo la terminamos. Quizás nuestro inicio de la carrera de la vida no fue tan glorioso como el de Sansón, pero nuestro final puede ser mejor que el final de Sansón. Amén. Por eso la Escritura nos narra la historia de Sansón. Y a mí me llama la atención, mis amados hermanos, cada vez que la Biblia le dedica ciertos capítulos a ciertos personajes. Por ejemplo, a mí siempre me gusta cómo Dios habla de ciertos personajes que usted lo ve en la Biblia completa. Pero hay otros que Dios, como que de alguna forma, cuando cuenta su vida, lo cuenta en pocos capítulos. En el caso de Sansón, solamente en 4 capítulos se nos narra su vida. Capítulo 13, 14, 15 y 16. Si usted quiere conocer lo que dice la Biblia de Sansón, solamente tiene que leer esos 4 capítulos. La única referencia que luego se hace a Sansón la hace el escritor de Hebreos en Hebreos 11, cuando solamente menciona su nombre como uno de los héroes de la fe. Mis amados hermanos, ¿cómo es posible que alguien llamado por Dios, lleno de unción, como Sansón, desperdicie su vida y su propósito? Y recuerde que el propósito de nuestra conversación hoy es recordarnos a nosotros que lo mismo que ocurrió con Sansón nos puede ocurrir a nosotros. ¿Cómo estamos terminando nuestra carrera? ¿Cómo estás corriendo tu carrera? Recuerda, lo interesante no es tanto cómo comenzaste ni dónde comenzaste, sino dónde y cómo terminarás tu carrera. Así que hay ciertas enseñanzas que yo quiero resaltar de la historia de Sansón que nos ayudan a pensar un poco en esto. Lo primero es, mis amados hermanos, que la historia de Sansón nos muestra que el llamado y la unción no son suficientes si no hay obediencia y disciplina espiritual. Si hay algo que nos enseña la historia de Sansón, es que el llamado y la unción no son suficientes si no existe obediencia y disciplina espiritual. Aunque Sansón, su nacimiento había sido anunciado por un ángel. Aunque Sansón pertenecía a una familia piadosa. Si usted quiere ver una familia piadosa, vea la familia de Sansón. El papá de Sansón era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que Dios le respondía oraciones. Era un hombre que constantemente tenía a Dios en primer lugar. Sin embargo, a pesar de todo esto y a pesar de que Sansón nació con el propósito de liberar a Israel, y a pesar de que Sansón había sido llamado y hasta ungido por Dios, mis amados hermanos, esto no evitó que Sansón fracasara. ¿Por qué? Porque el llamado y la unción no son suficientes si no hay obediencia
y disciplina espiritual. Hermanos, nosotros en nuestras vidas y sobre todo los que somos buenos pentecostales, que nos gusta la unción, nos gusta la gloria, nos gusta el fuego. A veces clamamos por fuego, fuego, unción y gloria, pero nos olvidamos de trabajar ciertas áreas en nuestras vidas. Te digo una cosa, con la unción no basta. Ni aún el llamado basta si no hay obediencia y disciplina. A veces el peligro más grande que puede tener un ser humano es poseer un don y un llamado de Dios. El llamado de Dios es algo peligroso. Y parecería contradictorio. ¿Cómo es que Dios me va a dar algo que al final puede hacerme daño? El daño muchas veces, hermanos, sucede cuando nosotros no tenemos la suficiente disciplina espiritual para cuidar esa unción, para cuidar ese don, para preservar ese llamado que hay sobre nosotros. ¿Sabe que hay mucha gente que está refugiado en su llamado? Usted le escucha decir, si Dios fue que me llamó, al final Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si a ese llamado claro que tienes de Dios, si a ese llamado que sabes que tiene de Dios, si a ese llamado no le pones disciplina, si a ese llamado no le pones obediencia, al final podrás terminar tu vida como la terminó Sansón. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Diga conmigo, con la unción no basta. Dígalo en serio, con la unción no basta. Yo puedo orar por ti, aquí puede venir uno de esos predicadores poderosos que Dios usa poderosamente y te puede poner la mano y usted se cae y lo levantan de nuevo y usted siente la misma gloria de Dios. Con eso no basta. Usted puede ir a congresos internacionales, usted puede escuchar grandes oradores, a usted le pueden profetizar. ¿Quién es un profeta, diríamos? A usted le puede profetizar, hermano, que dirían las mujeres, qué sé yo, Joyce Meyer, así una palabra poderosa, así, dice Jehová, y llamarte por tu nombre, así, sierva, ponte de pie en medio de la multitud. Eso no basta. Yo creo que Dios llama a personas. Amén. ¿Cuántos saben que Dios llama? Si usted está aquí hoy es porque ha sido llamado de Dios. Amén. Quizás por un sueño, una visión, quizás un problema te acercó a Dios. Yo no sé cómo Dios te llamó. Lo que quiero decirte en esta hora es que recuerdes la vida de Sansón, que desde el nacimiento, desde antes de nacer, su vida fue profetizada por un ángel, pero eso no bastó. Si no hubo obediencia y disciplina espiritual. Dios le otorgó a Sansón una fuerza sobrenatural. De hecho, esa fuerza sobrenatural terminó salvando a Israel. Por ejemplo, en una ocasión Sansón iba caminando y apareció un león, y cuando el león apareció, dice que Sansón lo mató con sus propias manos. Hermano, Sansón era capaz de tomar las puertas, no de una casa, las puertas de la ciudad de Gaza, se la llevó en los hombros hasta un monte. Sansón, con una quijada de burro fresca, fue capaz de matar 1000 hombres. ¿Cómo un hombre con esta unción, cómo un hombre con esta fuerza al final termina sus días como terminó Sansón? ¿Cómo un hombre
con tanto don y con tanta unción, termina de esta manera. Porque Sansón muchas veces, mis amados hermanos, confiaba tanto en su fuerza, en su don, en su llamado, que descuidaba la disciplina espiritual. Nunca vamos a llegar lejos si somos indisciplinados en nuestra vida espiritual. Si de repente deja de orar un día, ese día fácilmente se convierte en una semana, esa semana se convierte en un mes, ese mes se convierte en 2, en 3, y cuando vienes a ver, tiene años que no ejercita tu vida espiritual. Pero estás confiado en el llamado. Yo sé lo que Dios me dijo cuando yo era niño, cuando yo era niña. Yo sé lo que me profetizaron. Yo sé que se soñaron conmigo. Te digo una cosa, aunque todo eso en su contexto sea real, si no hay una disciplina en tu vida y si a eso no le añades obediencia, al final no bastará. No bastará, mi amado. Hoy nosotros vemos personas que tienen dones, talentos, unciones poderosas, pero eso en nada garantiza que ellos podrán cumplir su propósito si no obedecen a Dios. Amén, hermanos. Ya lo que tenemos un tiempo en el Señor, podemos ver que lamentablemente podemos ver personas que comienzan la vida cristiana rápida y de repente Dios le da dones y le da talento y uno se ilusiona tanto porque uno dice, wow, esa persona al final va a ser poderosa en Dios, esa persona está consagrada. Y hermano, lamentablemente a veces sucede como esos cohetes navideños que en mi país, cuando usted lo encendía, se van rápido y suben hasta casi las estrellas, pero cuando están allá en la cúspide, de repente ¡pum!, explotan, iluminan el cielo por un momento, pero después su luz comienza a apagarse hasta que desaparece. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede cuando solo confiamos en la unción, en el llamado, pero no trabajamos con las grietas de nuestro carácter. Mis amados hermanos, Proverbios 25, 28, ese texto es poderoso. Proverbios 25, 28 nos dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Lo escuchó? Como ciudad derribada y sin muro. En el tiempo del proverbista, las ciudades se protegían con los muros. Cuando una ciudad quería mantenerse protegida, lo que hacía era que edificaba el muro. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Amén, los muros de Jericó estaban para proteger. Aleluya, pero Multimedia está activo hoy, hermano. Se ganaron su aplauso, un aplauso para nuestros chicos Multimedia. Aleluya. Las ciudades se protegían con muros. Y nada era más peligroso para una ciudad que estar sin muros. Porque si el muro caía, ya era representación de la caída de la ciudad entera. Por eso cuando Jericó cayeron sus muros, cayó la ciudad completa. Por eso cuando Babilonia conquistó a Jerusalén, lo primero que hizo fue destruir sus muros. ¿Para qué? Para que no pudieran levantarse de nuevo.
Hermano, la palabra del Señor nos está diciendo aquí en Proverbios 25 que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando usted no es capaz de controlar sus propias pasiones, de mantener sujeto su propio espíritu, aún en aquellas cosas buenas y válidas, usted sufrirá grandes consecuencias. Hermano, nuestras grandes tentaciones muchas veces no está en hacer aquellas cosas malas. Aún en aquellas cosas buenas y permitidas, se necesita de nosotros el suficiente equilibrio para saberla administrar. ¿Cuántos tienen dones aquí? Todos tenemos dones. ¿Cuántos tienen talentos aquí? Todos tenemos talentos. Hay algo que Dios le ha dado a usted que lo distingue de cualquier otra persona. Hay algo que Dios ha puesto en tu personalidad que es irrepetible en cualquier otra persona. Pero probablemente, mis amados hermanos, aquí ha estado el problema. Muchas veces tenemos el don, tenemos el talento, pero al igual que Sansón, nos refugiamos tanto en eso que dejamos de edificar sobre nuestro carácter. A mí me llama la atención que después del nacimiento de Sansón, cuando se nos narra, cuando Sansón sale, recuérdense que aquí estamos hablando de los padres de Sansón, pero cuando Sansón sale en escena, en el capítulo 14, perdón, el versículo me llama la atención, el versículo 24 del 13, 24 y 25. Mire lo que dice Jueces 13, 24 y 25. Dice, verso 23, y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y escuche esto, el niño creció y Jehová lo bendijo. ¡Wow! El versículo 25 dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hermano, Sansón era un hombre bendecido por Dios. Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová era el que le daba la fuerza. El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero note cómo la Biblia introduce a Sansón. Versículo 1 del capítulo 14. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todos nuestros pueblos, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mis amados hermanos, aquí nosotros comenzamos a ver, recuerde que esto es lo primero que se menciona de Sansón. Después de su nacimiento, lo que nos dice la Biblia es que Dios lo bendijo y que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él, el Espíritu de Dios. Pero cuando nos menciona y nos da la entrada hacia la vida de Sansón, cuando Sansón sale a escena, lo primero que lo hace es con relaciones equivocadas.
Y aquí va mi segundo punto. Decisiones equivocadas pueden desviar el propósito divino para tu vida. Así como nos basta solamente con la unción y con el llamado, también, mis amados hermanos, la vida de Sansón nos dice que nuestras decisiones equivocadas pueden desviarnos del propósito divino. Lo primero que vemos en Sansón aquí, la primera señal de advertencia de la vida de Sansón, es que él comenzó a mantener relaciones impías. Sansón aquí se involucró con una mujer filistea en lugar de buscar una compañera dentro del pueblo de Dios. Y esto, mis amados hermanos, fue un signo temprano de sus deseos de controlado. Padres que están aquí, yo sé a veces la lucha que tenemos con nuestros hijos, nuestras hijas y cómo queremos asegurarnos que a la hora de elegir pareja lo hagan bien, pero cada vez vemos con más frecuencia, mis amados hermanos, que aún nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no tienen cuidado a la hora de tomar sus decisiones. Yo como pastor no estoy aquí para decirle absolutamente a nadie a quién debe elegir como pareja. Lo que yo sí puedo asegurarte, que el equivocarte en esa decisión puede afectar aún el llamado y el propósito de Dios para tu vida. Usted nunca me verá diciéndole a alguien: este te conviene, esta no te conviene. No. Yo en eso soy muy respetuoso. Pero yo sí estoy consciente, mis amados hermanos, que en la vida, digo en la vida para abarcarlo todo, ponga ahí en el ministerio, en lo laboral, en todo, la persona que elijamos para que nos acompañe en nuestro caminar diario determinará qué tan cerca o qué tan lejos llegaremos en el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso, joven que me estás escuchando, tienes que tener cuidado con quién te asocias. ¿Con quién te asocias? No, pastor, es que usted no me conoce. Yo tengo una personalidad tan fuerte que a mí nadie me influencia. Es más, yo soy el que pongo el orden con mis amigos. Cuidado, Sansón. Cuidado, Sansona. Debería, mi amor, ¿es así, Sansón? Bueno, diríamos Sansón. Jóvenes, yo sé que, ¿cómo? ¿Sansona o Sansón? Si es Sansón, entonces la otra es Sansona. Amén. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, y yo sé que los jóvenes que nos están escuchando pasarán años para ellos poder entender este consejo pastoral. Porque nosotros también fuimos jóvenes. Amén. Y nosotros como jóvenes sabemos lo acelerado que éramos a la hora de tomar decisiones. Pero también hemos visto en nuestra propia vida que los tropezones dejan sus consecuencias. Que las malas decisiones muchas veces nos alejan del propósito de Dios en nuestras vidas. Y a veces estamos tan confiados de que al final se cumplirá lo que Dios dice de mí. Sí, al final se cumplirá, pero trata de que no se cumpla como se cumplió con Sansón. Porque al final se cumplió lo que Dios quiso con Sansón. ¿Pero a qué precio? ¿Cómo termina Sansón? Sin ojos, sin fuerza, humillado. ¿Quieres terminar tú así? Yo creo que no. Ninguno de nosotros tiene el propósito de terminar mal la carrera. ¿Cuántos quieren morir sin ojo aquí? ¿Cuántos quieren ser humillados en su vida? Ninguno de nosotros. Yo le aseguro que el mismo Sansón no era eso lo que quería para su vida. Pero sin embargo, desde un principio comenzó a mostrar ciertas debilidades en su carácter.
La primera salió aquí. Me llama la atención que él de una vez le dice al papá, quiero esa mujer. Y el papá le dice, pero es que tú eres israelita y ella es filisteo. Amén. Y Sansón, el único argumento que tenía era, tómame a esa, porque esa es la que me gusta. Hermano, hay cosas que aunque te gusten, no son lo que Dios quiere para ti. Es más, a veces lo más peligroso que puede existir es que te guste solamente. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Me gustaría que esto fuera una conferencia de jóvenes. Amén. No, mis amados hermanos, a veces nosotros decimos, pero si no era para mí, ¿por qué Dios lo puso en mi camino? ¿Tú estás seguro que fue Dios que puso eso en tu camino? La Biblia dice que toda bendición tiene que cumplir con dos requisitos. Dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Si no cumple esos dos requisitos, búsquele otro nombre, pero no bendición de Jehová. Nada que llegue a nuestras vidas, que nos disminuya como personas, que nos aleje de Dios, que nos desconecte del propósito de Dios, podemos considerarlo como una bendición en nuestras vidas. No. Si es una bendición de Dios para tu vida, te va a acercar más y más al propósito de Dios para tu vida. Punto. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. En Sansón, mis amados, vemos que constantemente, aunque él era nazareo, que era una especie de consagración a Dios, Sansón, mis amados hermanos, reiteradamente, repetidamente violaba esto del nazareo. Sansón tocaba los cadáveres inmundos. Sansón participaba en fiestas paganas. Y finalmente a Sansón le cortaron el cabello. ¿Por qué? Porque aunque Sansón, Dios tenía propósito con él, y aunque Sansón había sido llamado por Dios, constantemente sus decisiones, más que mantenerlo cerca de Dios, sus decisiones lo alejaban de Dios. Hermanos que nos están escuchando, veámonos en el cuadro de Sansón. Pidamos a Dios que el Señor nos permita tener la suficiente discernimiento espiritual para conocer el propósito de Él para nuestras vidas, pero asimismo también para conocer cuáles son nuestras fallas de carácter que pueden arruinar el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque yo no sé usted, pero yo quiero terminar bien. ¿Cuántos quieren terminar bien? Amén. Debemos pedir al Señor. En tercer lugar, mis amados hermanos, vemos en Sansón el peligro de la autosuficiencia y la falta de rendición. Sansón, mis amados hermanos, confiaba tanto en su propia fuerza que aunque al final Dios, diríamos, lo ayudaba y él triunfaba sobre los filisteos, su propia fuerza al final terminó siendo su gran debilidad. Sansón confiaba tanto en sus dones, en su talento y en la misericordia de Dios para con su vida, que probablemente esto fue lo que le hizo daño. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, mis amados hermanos, porque probablemente muchos de nosotros estemos pensando que como nuestras acciones no tienen consecuencias, muchas veces nos dormimos en que, bueno, parece que eso no está tan mal, porque al final Dios sigue usándome. Sansón
comenzó a tomar malas decisiones, pero aún así Dios seguía respaldándolo, porque Dios va a respaldar su propósito. Pero muchas veces, mis amados hermanos, nosotros podemos caer en pensar en que porque no hay consecuencias, lo que yo hice no estuvo tan mal, porque al final Dios me usó de nuevo. Ay, pero que yo estoy en pecado, pero oré por alguien y esa persona se sanó. Yo estoy mal, pero como quiera hablé en lenguas el domingo en la iglesia. Estoy mal, pero como quiera el profeta me dio una palabra. Cuidado, Sansón. El problema de Sansón probablemente se debió a que confió tanto en su fuerza que no medía las consecuencias de sus decisiones. Miren, mis amados hermanos, aunque la fuerza de Sansón venía de Dios, me llama la atención que usted nunca ve a Sansón reconociendo que su fuerza venía de Dios. Usted nunca ve a Sansón diciendo, esta fuerza que yo tengo, la tengo por la gloria de Dios. No, mis amados hermanos, él tenía una autosuficiencia peligrosa. Mis amados hermanos, la falta de rendición a Dios, la confianza en nuestras propias habilidades pueden llevarnos a la ruina, pueden llevarnos a la caída. Todos nosotros estamos en riesgo. No podemos confiar tanto en nuestras propias fuerzas, sino en depender constantemente de Dios para todas nuestras decisiones. De hecho, mis amados hermanos, en la Biblia solo se mencionan 2 oraciones de Sansón. 2 oraciones. En todos los capítulos, de los 4 capítulos, usted busca y Sansón solamente aparece orando en 2 ocasiones. Y la segunda fue para morirse. Pero lo que llama la atención es que la primera vez que aparece Sansón orando es porque había matado con la quijada del asno, había matado 1000 hombres y estaba cansado y pidió agua y Dios milagrosamente le abrió un arroyo para que él bebiera. Esa fue la primera oración, la primera de las 2. Y la siguiente fue cuando dijo, muera Sansón con los filisteos. Esas únicas 2 oraciones aparecen de Sansón. ¿Qué es lo que estoy diciendo, mis amados hermanos? Sansón solo buscaba a Dios cuando estaba en peligro. Alguien dijo, si tú solo oras cuando tienes problemas, tienes problemas. ¿Lo entendió? Si tú solo oras cuando tienes problemas, entonces tienes problemas. Hermano, muchos de nosotros, cuando estamos en la bendición, cuando estamos en la prosperidad, cuando todo está saliendo bien, autoconfianza al máximo, confiamos tanto en nuestro propio desempeño que no vamos en obediencia a buscar a Dios en oración. Tiene que venir el dolor, tiene que venir el fracaso, tiene que venir la tragedia, porque es la única forma que a veces Dios nos tiene cerca de Él. Y esto sucedía con Sansón, mis amados. Recuerde esto. Número uno, el llamado y la unción no son suficientes si no hay obediencia y disciplina espiritual. Número 2, decisiones equivocadas pueden desviarnos del propósito de Dios. Número 3, el peligro de la autosuficiencia y la falta de rendición a Dios al final nos puede traer problemas. La autosuficiencia, mis hermanos, para todos nosotros es un peligro. Usted y yo día a día necesitamos a Dios para todo.
para todo, para lo más mínimo. Necesito de la bendición de Dios. Necesito la dirección de Dios. No solo voy a ir a Dios cuando tengo una necesidad extrema. Voy a ir a Dios porque Él es la fuente de mi fortaleza. Él es la fuente de mi fuerza. Él es que obra en mí. Él es que hace los milagros. Él es el que obra en mí. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Por último, mis amados hermanos, en la vida de Sansón vemos el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Amén. El arrepentimiento y la misericordia de Dios lo vimos la semana pasada, pero también vemos el costo del pecado. El costo del pecado. Sí, es verdad que al final Sansón terminó arrepentido. Pero también al final de su vida, Sansón terminó ciego y encadenado. Sí, es verdad que Dios tuvo misericordia, pero también en la vida de Sansón vemos que hay un costo de cada pecado, por pequeño que sea en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y aunque Sansón fue usado por Dios para destruir a los filisteos en su muerte, él en esa pérdida perdió su vida, perdió su visión y no pudo experimentar la plenitud del propósito divino en su vida. Hermano, es verdad que Dios nos perdona, es verdad que Dios tiene misericordia, es verdad que el arrepentimiento está disponible y todo eso es una bendición, pero al día de hoy nosotros tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, de cada pecado. ¿Por qué? Porque cada rebelión, cada pecado trae sus consecuencias para nuestras vidas. Al final, mis amados hermanos, Dios tuvo misericordia de Sansón, pero Sansón no terminó de completar el propósito de Dios para su vida. El ángel le había dicho a la mamá de Sansón que Dios iba a usarlo a él de liberación para los filisteos. Es verdad que él mató 2 o 3 filisteos, pero al final murió y Israel siguió siendo esclavo hasta que Dios levantó a un David como 100 años después de la vida de Sansón, para que al final los filisteos fueran derrotados totalmente. Oh, mis amados hermanos, es verdad, Dios tuvo misericordia, el hombre se arrepintió, pero no pudo completar el propósito de Dios. El propósito de Dios en la vida de Sansón fue abortado. Mis amados hermanos, el pecado aborta el propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos que tener cuidados, tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque no hay pecado que no deje su consecuencia, mis amados. Lo vemos en la vida de Sansón. Sí, pastor, pero al final él se arrepintió, al final Dios lo salvó. Es verdad, todo eso es cierto, pero también murió ciego, murió encadenado, murió avergonzado, siendo juguete de los filisteos, cuando ese no era el propósito de Dios. No, el propósito de Dios para nosotros es más grande que nuestro pecado. Pero si por descuido, si por autosuficiencia no tenemos cuidado, mis amados hermanos, hoy tenemos la voz de la experiencia en Sansón advirtiéndonos: tenemos que tener cuidado. Con la unción no basta, con el llamado no basta. Si soy una ciudad derribada y sin muro, si mi espíritu no tiene riendas. Dios es misericordioso y puede restaurarnos, mis amados. Dios es misericordioso y puede restaurarnos. Amén. Pero el pecado trae consecuencias, mis amados. No debemos esperar hasta estar en una situación desesperada para arrepentirnos y volver a Dios. Quiero cerrar con esta pregunta. Hemos hablado de Sansón, pero ¿qué hay de tu vida? ¿Qué hay de mi vida? Esa historia está ahí para nosotros. Quiero preguntarte: ¿hay áreas en tu vida donde
¿Estás tomando decisiones equivocadas que te alejan del propósito de Dios? ¿Cuántas vueltas estás dando para cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás tan confiado en tu llamado, en tu unción, que estás descuidando tu vida espiritual, las disciplinas espirituales? Cuidado, Sansón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Gracias, Señor. Debemos pedir unción, debemos pedir presencia, debemos pedir experiencias espirituales, pero sobre todas las cosas, mis amados, debemos pedirle a Dios que nos dé la capacidad para obedecerle y para cumplir su propósito. Ahí donde tú tienes tu rostro inclinado, pídele al Señor: Señor, quiero obedecerte. Quiero cumplir el propósito para el cual fui llamado. Pídele al Señor ahí: Señor, yo no quiero desperdiciar mis dones y la unción que tú me has dado. Pídele al Señor: Señor, yo no quiero terminar como Sansón. No quiero terminar como Sansón. No quiero que el propósito tuyo sea abortado de mi vida. Pide al Señor ahí.